Hebreos capítulo 11, el versículo 8 al 10. El versículo del 8 al 10 vamos a leer, que dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El capítulo 11 de Hebreos es el gran capítulo de la fe. Decíamos que la frase por la fe aparece 20 veces en este capítulo, que tiene solamente 40 versículos. Después de el escritor a los hebreos recordarnos que el justo vive solamente por fe, y es esa fe la que no le permite retroceder, sino la que lo mantiene avanzando. También, después de recordarnos lo que es la verdadera fe en el versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos recuerda en el versículo 6 que es imposible agradar a Dios sin fe. Lo que decíamos es que la única manera, no una manera más, la única manera de agradar a Dios es por la vida de fe. Ahora, lo que aprendemos en estos versículos y en este capítulo es lo que es la verdadera fe y lo que significa, lo que implica caminar por fe. Las características de esa verdadera fe, de esa fe que ha sido dada a los santos, dice el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí, después de explicarnos lo que es la fe, cómo agradar a Dios por la fe, entonces empieza a nombrar lo que conocemos como los héroes de la fe. Hombres que vivieron por fe. Y es interesante que estos son héroes de la fe del Antiguo Testamento. Algunos dicen, bueno, la gente en el Antiguo Testamento andaba por obras. Bueno, no, andaba por fe, caminaba por fe, avanzaban por fe, porque la fe es la única manera, no solamente de agradar a Dios, es la manera que nos conectamos, que tenemos una relación íntima con Dios. Y esta galería comienza con Abel en el versículo 4, y de Abel aprendemos lo que significa la verdadera fe y la falsa fe, la verdadera religión y la falsa religión, la verdadera adoración y la falsa adoración. Decíamos que hay gente que dice, bueno, en el mundo hay millones de religiones. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que solamente hay dos religiones, la religión verdadera y la religión falsa. Hay dos maneras de adorar a Dios, no hay muchas maneras. Yo a veces escucho, bueno, hay diferentes maneras en las que podemos adorar a Dios. No, hay solamente dos maneras, la manera verdadera y la manera falsa. Hay dos religiones, la religión de la gracia y la religión de las obras, la religión de Abel y la religión de Caín. Entonces, queridos hermanos, vemos la vida de Abel y aprendemos acerca de Abel a marcar esa diferencia entre lo verdadero y lo falso por la fe. La verdadera fe y la falsa fe. En el versículo 5 vemos la vida de Enoc, y con Enoc aprendemos lo que es el caminar por fe. Y decíamos que tenemos que leer el capítulo 11 de Hebreos, lo tenemos que leer siempre paralelamente con Génesis. La vida de Abel la encontramos en Génesis capítulo 5. Capítulo 4, perdón, en el capítulo 5 encontramos la vida de Enoc, que Enoc caminó por fe. Ahí nos dice en Génesis 5:21, después nos habla de Noé nos ilustra lo que es el obrar por la fe. El obrar por la fe. Y encontramos en Génesis capítulo 6, encontramos la vida de Noé y el obrar por la fe. Santiago habla acerca de la fe sin obras es una fe muerta. Y dice en el versículo 18 del capítulo 2 de Santiago, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es una fe muerta.
Es una fe que no sirve, una fe que solamente alardea y habla, pero no actúa. Y dice, y yo te mostraré mi fe, ponga atención a esto, mi fe por mis obras. Él no dice, te voy a mostrar mis obras para que veas que tengo fe. Él dice, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, yo no hago obras para tener fe, es porque tengo fe que puedo hacer obras que demuestran, manifiestan esa fe que tengo. Eso es lo que aprendemos en la vida de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé que edificara el arca, era una locura, era como, diríamos en mi país, un completo disparate. Sin embargo, Noé obró. ¿Obró por qué? Obró por fe. Y después de hablarnos de Abel, de Enoc, de Noé, ahí nos habla acerca de otro gran héroe de la fe que se le conoce como el padre de la fe, que es Abraham. Abraham, el padre de la fe, también se le llama el amigo de Dios, el amigo de Dios. Y cuando vemos la vida de Abraham, en Abraham podemos ver coordinada, por así decirlo, combinadas, por así decirlo, todas esas características que vemos en la vida de Abel, en la vida de Enoc, en la vida de Noé, las vemos combinadas en la vida de Abraham, el padre de la fe. Y Abraham aparece en escena en el capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 12 de Génesis. Y en la vida de Abraham lo que aprendemos es acerca de los desafíos de la fe. Y quiero que ponga atención a esto. La verdadera fe siempre, siempre, siempre nos va a desafiar. Siempre nos va a sacar de nuestras zonas de confort, de nuestro estancamiento, de nuestra comodidad, para llevarnos hacia adelante, hacia el propósito de Dios. La verdadera fe siempre nos va a desafiar. La falsa fe siempre nos va a conformar. ¿Conformar a qué? Bueno, conformar a los patrones de este mundo, a los gustos de este mundo, a los placeres de este mundo, a lo que Salomón dice que está debajo del sol, que Salomón con gran experiencia, Salomón parado desde el púlpito, desde la experiencia en el libro de Eclesiastés, nos deja saber que todo lo que está debajo del sol simplemente es vanidad. No tiene sentido cuando Dios no es el centro de la vida del ser humano. Entonces la verdadera fe siempre nos va a llevar a los desafíos. Eso es lo que vamos a ver en un momento en la vida de Abraham. La falsa fe, la fe que no es verdadera, la fe que está basada en emociones, en sentimientos, esa fe que hoy muchas veces se predica y se enseña inconscientemente muchas veces desde muchos púlpitos, esa fe siempre nos va a conformar. Por eso es que hoy encontramos cristianos que están contentos, están disfrutando de alguna manera de los placeres temporales de este mundo. A veces cuando uno va a ciertos cultos o a ciertas reuniones que supuestamente son cristianas, uno se pregunta, bueno, ¿estoy en un verdadero culto a Dios? ¿O estoy en una conferencia multiniveles de superación personal donde vine aquí para que me hagan sentir bien y conformarme a las cosas que puedo lograr en este mundo? Bueno, esa no es la verdadera fe. Y ojo, no estoy diciendo que no podemos disfrutar la vida aquí abajo. El problema es cuando queremos disfrutar la vida aquí abajo dejando a Dios de lado o haciendo de Dios algo más en nuestra vida. Yo ponía el ejemplo de una pizza. La pizza es redonda y está cortada en diferentes partes, en diferentes porciones, ¿no? Entonces, a veces la vida nuestra es así, como una pizza que está en diferentes porciones. Bueno, una porción es mi vida material, otra porción es mi vida emocional, otra porción es mi vida secular, otra porción es Dios. Dios tiene un lugar en mi vida, Dios tiene un lugar en mi vida. Y algunos hasta se sienten orgullosos de decir, no, Dios tiene un lugar en mi vida. El problema es que Dios no tiene que tener un lugar en tu vida. Dios tiene que ser el centro, el todo en tu vida, que todas las áreas de tu vida
o en todas las áreas de tu vida, el centro sea Dios. La fe permite ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. El gran predicador Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía decir: una fe normal puede llevar un alma al cielo, pero una fe más allá de lo normal trae el cielo al alma. Y este es el tipo de fe que agrada a Dios. Esta fue la característica común de todos los personajes, los héroes de la fe que aparecen ahí en Hebreos capítulo 11. Entonces, queridos hermanos, quiero que veamos hoy algunos desafíos que podemos aprender de la fe verdadera y que lo vemos en la vida de Abraham. El primer desafío que encontramos en la vida de Abraham, y creo que es el desafío de todos nosotros, es lo que yo voy a llamar el desafío de la renuncia y la obediencia. El desafío de la renuncia y la obediencia. Uno de los desafíos más grandes que tenemos los cristianos es renunciar a ciertas cosas y a obedecer el llamado de Dios. A renunciar a ciertas cosas y a obedecer el llamado de Dios. Quiero que veamos lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: por la fe, y es importante resaltar, marcar esta frase, porque esta frase es la médula de todo el capítulo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿llamado por quién? Llamado por Dios, obedeció a salir. Ahora, cuando pensamos en la vida de Abraham, no estamos hablando de, como dicen coloquialmente, de un pelagatos que no tenía en qué caerse muerto. Cuando hablamos de Abraham, se podría decir que Abraham estaba no bien, él estaba muy bien cuando Dios lo llamó. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham estaba en una ciudad llamada Ur de Caldea, una ciudad ubicada en la desembocadura del río Éufrates hacia el Golfo Pérsico, que es lo que hoy se conoce como Irak. Y esta ciudad era financieramente una de las ciudades más prósperas que había en ese entonces. Y Abraham, como si fuera poco, no solamente estaba en una de las ciudades más prósperas de ese tiempo, es como hablar de Nueva York, hablar de Los Ángeles, California, hablar de Londres, Inglaterra, una ciudad que estaba muy bien. No solamente Abraham estaba ahí, Abraham era parte de una familia muy rica, una familia muy acomodada. Se podría decir que Abraham estaba muy bien. Cuando Dios lo llama, ¿cuál es el desafío? Abraham tiene que dejar posesiones, tiene que dejar familia, tiene que dejar amigos, tiene que dejar comodidad, tiene que dejar todo aquello que nadie estaría dispuesto a dejar por un llamado que no sabe cuál es, que no sabe a dónde va a ir. Sin embargo, cuando vamos a Génesis capítulo 12, que es donde nos registra la idea, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No que te mostré, sino que te mostraré. Tiempo futuro. Te mostraré. Abraham no había visto esa tierra, Abraham no la conocía, Abraham no sabía. Pero en el versículo 2 le dice que en esa tierra le va a ser una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Ahora, la pregunta es esta. Si Abraham estaba bien, ¿por qué Dios le pide que abandone su lugar de bienestar, su zona de confort? ¿Por qué Dios se la pide? ¿Saben por qué? Porque Ur de Caldea era un lugar que estaba bien económicamente hablando, el centro financiero. Abraham estaba bien en una familia muy acomodada. Sin embargo, Ur de Caldea
era un lugar de idolatría, era un lugar de avaricia, era un lugar de codicia, era un lugar de maldad. Era un lugar donde se practicaba todo tipo de idolatría. Y dicho sea de paso, la avaricia, la codicia, todo eso conduce a la idolatría. No solamente adoraban dioses falsos, pero también adoraban las riquezas, adoraban las cosas que son perecederas. Dios quiere bendecir a Abraham, pero para Dios bendecir a Abraham, Abraham tiene que salir, Abraham tiene que renunciar, Abraham tiene que dejar todo aquello que representa la idolatría, toda la comodidad que conducía a la avaricia y a la codicia, para poder ser bendecido por Dios. Queridos hermanos, la verdadera fe que agrada a Dios siempre, y ponga atención a esto, la verdadera fe que agrada a Dios siempre te va a salir, o te va a sacar, te va a hacer salir del lugar de maldición para llevarte al lugar de bendición. Cuando Dios lo llamó, Él oyó, Él estuvo atento a la palabra de Dios. Cuando Dios le prometió, Él confió en la promesa de Dios. Y cuando Dios ordenó, Él obedeció. Ese es el desafío. Ahora, la voz de Dios, las promesas de Dios, las órdenes de Dios, las encontramos aquí en su palabra. Alguien dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Hay gente que dice, yo quisiera escuchar la voz de Dios audible. Bueno, si quieres escuchar la voz de Dios audible, levántate en la mañana y lee la Biblia en voz alta. Y ahí vas a escuchar la voz de Dios audible. La voz de Dios está en la palabra de Dios. Ahora tenemos el oído afinado para escuchar la palabra de Dios. O tenemos el oído abierto a toda clase y tipo de voces que están en la cultura actual. ¿Estamos dispuestos a confiar en las promesas de Dios? ¿O a ponerle condiciones a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios o a cuestionar? Hoy está muy de moda el cuestionar. No, Abraham obedeció. ¿Sí? La verdadera fe en Dios obra en el corazón del creyente convicción para dejar atrás todo aquello que no agrada a Dios y que lo detiene, que lo frena en avanzar hacia las bendiciones de Dios. Hermanos, nuestra respuesta ante el desafío que enfrentamos, el desafío de renunciar y el desafío de obedecer, tiene que ser como la respuesta de Abraham. El segundo desafío, rapidito, es el desafío, lo que yo llamo el desafío del desarraigo. Desafío del desarraigo. Ponga atención a esto, versículo 9. Por la fe, habitó Abraham como extranjero. La palabra extranjero es peregrino, alguien que va de pasada. Un peregrino es alguien que emprende un viaje y que va camino hacia un lugar de adoración. Abraham sabía que por esta tierra él estaba de pasada y que él tenía algo muchísimo mejor en el cielo. Pero dice que él vivió en la tierra como extranjero, en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire qué interesante. Abraham vivió por fe. Abraham venció el desafío de la renuncia y la obediencia. Y él vivió, él caminó por fe. Dice, anduvo, habitó. Abraham le modeló a sus hijos la vida de fe, lo que es andar por fe. Abraham no se arraigó a las cosas materiales. Abraham no se arraigó al poder que tenía. Y déjeme decirle algo, que algunos dicen que Abraham era rico. No, Abraham no era rico. Dice Génesis capítulo 13, versículo 2, que Abraham era riquísimo, riquísimo, en ganado, en plata y oro, pero el corazón de Abraham no estaba arraigado en esas cosas. Él venció el desafío
del desarraigo. Hay personas que quieren vivir en este mundo como que van a estar para siempre. Queridos hermanos, la fe verdadera nos enseña una cosa: a no poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que es pasajero, sino en lo que es eterno. Y lo que es eterno, eso no se ve y eso es verdadero. Por eso es que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, el capítulo 2, no amen. Cuando dice no amen, la idea es aquí: no se entreguen incondicionalmente, porque el amor es incondicional. No amen incondicionalmente a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Si usted ama a Dios, si usted ama, las cosas de este mundo, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. El amor de Dios no está ahí. El mundo pasa, dice, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos dice Juan. Ahora, queridos hermanos, algunos me dirán: pastor, ¿cómo vencemos este desafío del desarraigo? Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Para aquellos que aman a Dios, los mandamientos de Dios no son una carga, son un deleite. Porque todo lo que es nacido de Dios, esta frase es poderosísima: todo lo que es nacido de Dios. Recuerdo en alguna ocasión un mensaje que predicó el pastor Rubén acerca de este pasaje: lo que es nacido de Dios. Dice: lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo. Vence el desafío ese que tenemos de arraigarnos, de no renunciar, de no caminar por fe, de no obedecer a Dios. Dice: vence al mundo. Ahora ponga atención a lo que dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está todo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, por fe, con esa fe vencerá al mundo. Entonces, Abraham vence el desafío del renunciar, el desafío de obedecer a Dios, el desafío del desarraigo, desarraigarse de las cosas de este mundo. Pero también aprendemos algo poderoso: el desafío de la espera. Ay. Esperar. Esperar desespera, dicen algunos. Pero mire lo que dice el versículo 10. Porque esperaba. Mientras caminaba, mientras avanzaba, mientras se movía en la tierra prometida. Él esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? La clave de la fe, de la verdadera fe, es esperar. De ahí también viene la palabra esperanza, y el apóstol Pablo nos recuerda que la esperanza en Dios no avergüenza. Esa es la esperanza que tenía Abraham, y que la vemos en la vida de Abraham. Algunos me preguntan: pastor, ¿hasta qué punto obedeció Abraham? Bueno, lea el capítulo 22 de Génesis y vea ahí hasta qué punto, hasta el punto de cuando Dios le pide a su hijo, su único hijo, que lo sacrifique. Abraham, sin cuestionar, con firmeza, él sube al monte para sacrificar a su hijo. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 encontramos la historia, que usted la puede leer ahí en el capítulo 22. Sube al monte Moriah, y todos conocemos la historia, que Abraham no dudó en ningún momento, aunque eso nunca había pasado, Dios nunca había pedido eso, él no dudó en ningún momento. Pero ahí, cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, confiando en Dios y diciendo: bueno, si Dios me lo quita, Dios lo puede resucitar y me lo puede devolver. Esa es la confianza que tenía Abraham. Y ahí todos sabemos que cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios impidió que lo hiciera, porque él había demostrado hasta qué punto estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y ahí en ese monte,
cuando Abraham levantó su vista, encontró al cordero para el sacrificio enredado en unos matorrales, y ese lugar se llamó Jehová Jireh, Dios proveerá. Y ahí en ese mismo lugar donde Dios proveyó el cordero, en el monte Moriah, es el mismo monte donde miles de años después el Padre proveyó el cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. En ese mismo monte, el monte Moriah, que después se conoce como el monte Calvario, en ese mismo monte, el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Dios proveyó. Hasta ese punto obedeció Dios. Y la fe de Abraham era tan poderosa que apuntaba a ese sacrificio. Y Abraham tenía esa esperanza y vivía en esa esperanza. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, y con esto quiero terminar. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice, hablando de Abraham, aquí Pablo está hablando de Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo de Abraham? Mire lo que dice. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, ponga atención a esto, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Mire lo que dice el versículo 20. Abraham siempre, ponga atención a esta palabra y márquela en su Biblia, siempre. No de vez en cuando, no hay cuando hay razones, cuando hay motivos. No, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta el lenguaje más práctico. Dice, creyó sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y si seguimos leyendo en el capítulo 5 de Romanos, ahí vemos que la esperanza en Dios no avergüenza. Queridos hermanos, en la vida de Abraham aprendemos acerca de la verdadera fe y los desafíos de la verdadera fe. La verdadera fe siempre te va a desafiar a renunciar a los patrones de este mundo y a tus propios deseos para obedecer a Dios, que es lo más seguro. La verdadera fe siempre te va a desafiar al desarraigo. Sí, la fe falsa te hace arraigar aquí abajo. Yo escucho por ahí gente que dice, no, olvídese de que Cristo va a venir, aférrese a la verdad presente. ¿Sabe cuál es la verdad presente? Que en este mundo no tenemos ninguna esperanza. Esa es la verdad presente. La verdad de aquí abajo. La verdad de Dios es que tenemos la esperanza en Él. En Él tenemos la esperanza. Él es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es la esperanza que tenía Abraham. La esperanza que tenía Abraham. Siempre la verdadera fe nos va a llevar al desarraigo. No pongas tu mirada en las cosas de aquí abajo. Toda aquella doctrina o teología que te enseña a poner la mirada en las cosas de aquí abajo no es verdadera. No es la verdadera fe. La verdadera fe siempre te va a llevar a que te desarraigues. No pongas tu confianza en las cosas de acá abajo. Y el desafío de la espera. Esperar no es fácil. Esperar no es cosa fácil. Cuando uno va a un restaurante, uno es el número de mesa.
Cuando uno está en una clínica, en un hospital, esperando, llega ahí por un mal, llega ahí porque no está bien, ahí uno es un paciente. ¿Qué significa esa palabra paciente? Alguien que está esperando, confiando en que va a recibir algo bueno. Por eso es que David en el Salmo 40 decía: pacientemente esperé al Señor, y Él oyó mi clamor, y se inclinó a mí, y me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre piedra, puso en mí cántico nuevo. Verán esto mucho y temerán a Dios. Sí, la esperanza en Dios no avergüenza. Cuando nuestra esperanza está puesta en las cosas de aquí abajo, vamos a ser defraudados. Aun cuando nuestra esperanza está puesta en hombres, en pastores, en líderes eclesiásticos, esa esperanza nos va a defraudar. Pero la verdadera esperanza en Dios no avergüenza, no nos va a decepcionar. Pastor, ¿dónde tenemos ese ejemplo? Lo tenemos en la vida de Abraham. En la vida de Abraham podemos aprender que es posible vencer los desafíos de la verdadera fe. Es mi oración que esta noche haya sido ministrado, edificado por la palabra del Señor, y que puedas atesorarla en tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que podemos estar en tu palabra, meditar en tu palabra. Oramos, Señor, que la palabra esta noche sea de fortaleza, de edificación para cada uno de aquellos que hoy están conectados, o para aquellos que van a ver después este video. Oramos, Señor, que nos ayudes por la fe, así como Abraham, a vencer los desafíos que tenemos que enfrentar constantemente. El desafío de renunciar a las cosas de este mundo para obedecerte a ti. El desafío del desarraigo. ¿Cuánto tenemos arraigado en nuestro corazón aquí abajo? Es tiempo de cortar de raíz todas esas cosas para poder aferrarnos a ti y para que podamos decir como decía el apóstol Pedro, a fin de que arraigados, cimentados en amor, podamos conocer la plenitud tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, en el desafío de la espera. A veces nos desesperamos, pero cuando nuestra confianza está en ti, podemos tener paz, podemos tener calma y tranquilidad en medio de cualquier tormenta. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.